Buenos días, compañeros. La biología molecular es esencial en cáncer y si no la conocemos bien será imposible desarrollar nuevos fármacos. Hoy el Dr. Riesco nos dará una visión de esta biología molecular en cáncer de tiroides y cómo podemos aplicarla en nuestra práctica clínica. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con los latest news sobre biología molecular sentando las bases de la práctica clínica. Las últimas novedades que me han parecido más interesantes tienen que ver, en primer lugar, con un artículo en el que hemos participado nosotros. Es un estudio internacional multicéntrico en el que han participado más de 10 centros y algo más de 2.500 pacientes en total. Antes, a modo de introducción, sabéis que la clasificación TNM a finales del 2016 cambió en su 8ª edición e hizo algunas modificaciones. Una de ellas tiene que ver con la edad, cambiando el punto de corte de 45 años a 55 años como punto de corte de mal pronóstico. Bien, en este estudio multicéntrico intenta relacionar la mortalidad en los pacientes con carcinoma papilar de tiroides, intenta establecer una relación entre la edad y aquellos que tienen un tumor BRAF positivos. Un total de 2.638 pacientes divididos en dos grupos, aquellos BRAF negativos, unos 1.524, y aquellos BRAF positivos, que fueron 1.094, y se observaron diferencias. En primer lugar, se observó un aumento continuo y marcado de la mortalidad en relación con la edad en todos los pacientes con carcinoma papilar de tiroides, es lo que se ve en la línea amarilla, y efectivamente se confirma que la mortalidad se incrementa por encima del 5% a partir de los 55 años, llegando al 10% a los 65 y mucho más alto ya a partir de los 75. Pues bien, fue muy llamativo el ver que esta curva era muy similar para aquellos con tumores BRAF positivos, pero aquellos con tumores BRAF negativos la curva era prácticamente plana. Había un pequeño repunte a los 55 años, pero a los 65 y 75 la mortalidad volvía a descender. Esto se vio mucho mejor cuando se hizo un análisis de Kaplan-Meier de las curvas de supervivencia libre de enfermedad y se observó en los distintos segmentos de edad como solo aquellos pacientes con un tumor BRAF positivo realmente tenían una disminución de la supervivencia muy marcada, sobre todo en aquellos mayores de 75 años y de 65 años, y en cambio apenas hubo variación en aquellos pacientes que tenían tumores BRAF negativos. Por tanto, la conclusión de este estudio multicéntrico con un gran número de pacientes, la conclusión es que la edad es un factor de riesgo de mortalidad fuerte y continuo, sí, pero en aquellos tumores que son BRAF positivos y no en aquellos que son BRAF negativos. Lo cual lleva a la conclusión de que quizá merezca la pena, sobre todo en pacientes ancianos, hacer un análisis de mutación de BRAF. El segundo artículo que quisiera destacar nos habla sobre la resistencia a fármacos en los cánceres refractarios. Muy en concreto en los carcinomas anaplásicos. El grupo de Feigin en el Memorial en Nueva York hizo un estudio con ratones transgénicos. Este estudio estaba basado en una publicación previa de un estudio prospectivo en el que se analizó la eficacia del Vemurafenib, que es un inhibidor específico de BRAF, de aquellos que tienen mutación en BRAF, un inhibidor específico de la mutación en BRAF, y fue un ensayo clínico prospectivo en el que se incluyeron muchos pacientes con cánceres que no eran melanomas, pero que tenían BRAF positivo.
Entre ese grupo se incluyeron 7 pacientes con carcinomas anaplásicos y se vieron que 3 de ellos tuvieron una respuesta parcial bastante marcada al bemurafenib. Como continuación de este estudio, el grupo de Feigin, en un modelo de animal de ratón transgénico, en el que tenían estos ratones transgénicos, tienen una delección en P53 e inducen de forma condicional BRAF, todo ello dirigido al tiroides, de tal manera que desarrollan un carcinoma anaplásico de tiroides. Que esto es lo que se ve en la primera imagen, como el ratón desarrolla un tumor muy grande cuando se delecciona P53 y se activa BRAF. Tras la inhibición de BRAF, prácticamente el tumor desaparece, pero al cabo de 10 semanas, como se ve en la imagen más de la derecha, reaparece el tumor. Hay una recurrencia del tumor. Ellos quisieron saber qué mecanismos había detrás de esta recurrencia tras inhibir BRAF. Estaba claro que se había hecho una resistencia, que esta recurrencia era resistente a la inhibición de BRAF. Y comprobaron que el mecanismo era a través de la amplificación de MET, que es un gen que también es capaz de activar la vía de las MAP quinasas, como BRAF, y propusieron un modelo en el que destacaron que si bien el tumor primario podía estar conducido por una mutación, las recurrencias podían estar conducidas por otra mutación diferente. De tal manera que en este caso el tumor primario estaba conducido por BRAF, pero al inhibir BRAF, las células que quedaban las células remanentes desarrollaban nuevas mutaciones, nuevas alteraciones genéticas, como una amplificación en MET, que daban lugar pues, a recurrencias con cierta variabilidad histológica. De tal manera que yo creo que este artículo destaca que es muy diferente lo que ocurre en el tumor primario y lo que ocurre en las recurrencias y en las metástasis. Las alteraciones genéticas cambian, por tanto las dianas terapéuticas también deben cambiar. Un tumor primario puede responder a la inhibición de BRAF, pero el tumor o la recurrencia o la metástasis puede desarrollar una alteración genética que no es sensible a BRAF sino a otras mutaciones como MET. Y de hecho se utilizaron inhibidores específicos de MET y consiguieron una respuesta importante en los ratones. Y por último, quisiera destacar un estudio que puede tener una aplicabilidad en la clínica, digamos, en el corto plazo. Ahora mismo, para el estudio del nódulo tiroideo indeterminado, con citología indeterminada, se está utilizando un panel mutacional que se llama Tirosec, que está basado en secuenciación masiva dirigida, y con ello nos permite estudiar varias mutaciones de distintos genes y que nos permite saber si ese nódulo indeterminado tiene un elevado riesgo de malignidad y por tanto someter al paciente a cirugía. Bien, hay un grupo italiano que ha sacado una alternativa a la secuenciación masiva dirigida. ¿Por qué es así? Porque la secuenciación masiva dirigida es una prueba muy cara, que requiere bastante tiempo hacer y que solo laboratorios de muy alto nivel son capaces de realizar. En este estudio demuestran que utilizando la espectrometría de masas se puede hacer el mismo análisis mutacional que con la secuenciación masiva dirigida a un coste menor, siendo igual de sensible y mucho más asequible para cualquier laboratorio de cualquier hospital, puesto que es una tecnología que puede adquirir cualquier laboratorio y que en total además tarda 2 días en realizarse el análisis y tiene un coste aproximado de 60 € por muestra. Bueno, aquí finalizamos los latest news, los artículos que me han parecido más interesantes en el campo. Y a continuación vamos a seguir con la ponencia. Os voy a hablar sobre la biología molecular del cáncer de tiroides, sentando las bases de la práctica clínica. He estructurado la charla en 2 partes.
Primero os voy a dar unas nociones sobre el genoma del cáncer de tiroides y en segundo lugar os voy a hablar de los marcadores moleculares, cuál es su estado actual y su implicación en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. En primer lugar, quería hacer un repaso al espectro patológico de los principales tipos de cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides más frecuente es el carcinoma papilar de tiroides, que representa más de un 80% de todos los casos. Y luego hay tipos más infrecuentes, como el carcinoma folicular de tiroides, el carcinoma pobremente diferenciado y el carcinoma anaplásico. Estos últimos 4 que he mencionado derivan de la célula folicular tiroidea. Y hay un quinto tumor, que es el carcinoma medular, que deriva de las células parafoliculares o células C. El carcinoma papilar de tiroides, histológicamente, es algo heterogéneo. Hay varias variantes descritas. La más frecuente es la variante clásica, seguida de la variante folicular. Dentro de la variante folicular del carcinoma papilar de tiroides, tenemos aquel que es encapsulado con invasión, aquel que es la variante folicular infiltrativa y recientemente se ha descrito la variante folicular encapsulada sin invasión, que actualmente y muy recientemente se considera como una neoplasia benigna o casi benigna, podríamos decir, o indolente. Además, dentro del papilar es muy frecuente la presencia de microcarcinomas papilares que tienen una evolución también muy indolente. Desde el punto de vista genético, el carcinoma papilar de tiroides es muy simple. De hecho, es uno de los más simples de todos los cánceres humanos. En la diapositiva veis el espectro de mutaciones, de densidad de mutaciones de los principales cánceres humanos y como veis dentro de los cánceres sólidos el carcinoma papilar es el que menos densidad mutacional tiene, reflejando esta simplicidad en su genética. Por el contrario, veis que el carcinoma anaplásico de tiroides, que aunque raro es letal, en cambio presenta una gran densidad mutacional junto con el melanoma y el cáncer de pulmón, que también reflejan su mal pronóstico. Dentro del carcinoma papilar de tiroides ya se han descrito desde hace tiempo que son 3 los principales genes que conducen la oncogénesis tiroidea, es decir, son oncogenes. Estos 3 oncogenes, por orden de frecuencia, son BRAF, que ocurre en un 60% de los casos, RET-PTC, reordenamientos en RET-PTC que ocurren en torno a un 10% de los casos, y mutaciones en RAS que ocurren también en un 10% aproximadamente de los casos. Estos 3 oncogenes son mutuamente excluyentes, que quiere decir que cuando un tumor es BRAF positivo no va a ser ni RET ni RAS. Se les considera drivers y tienen distinto comportamiento biológico, de tal manera que los cánceres que son BRAF típicamente se asocian a la variante clásica del carcinoma papilar y a la variante de células altas y suelen asociarse a mayor riesgo de recurrencias y a diseminación ganglionar. Y tienen mayor propensión a la desdiferenciación. Luego lo veremos más detenidamente. Los reordenamientos en RET-PTC se asocian a la variante clásica del carcinoma papilar de tiroides y típicamente tienen un antecedente de exposición a radiación ionizante, ya sea porque han vivido cerca de un desastre nuclear, como Chernobyl o Fukushima, o ya sea porque han recibido radioterapia cervical por algún tipo de tumor de cabeza y cuello. Suelen acontecer más en gente joven y suelen tener mejor pronóstico. Y los carcinomas papilares que son RAS positivos se asocian típicamente a la variante folicular del cáncer papilar de tiroides, no suelen tener diseminación ganglionar
y suelen estar más diferenciados que los tumores BRAF positivos, con lo cual suelen tener mejor pronóstico porque responden mejor al tratamiento con yodo radioactivo. Bien, cada oncogen produce una serie de consecuencias funcionales dentro de la célula tumoral, y principalmente son dos. Una es que cada uno activa la vía MAP quinasas de diferente manera. Es decir, que los tres oncogenes son miembros de la vía de señalización de MAP quinasa. Entonces sufren mutaciones que hiperactivan la proteína y hacen que haya una activación aberrante y muy intensa de la vía de las MAP quinasas. Aunque esa intensidad varía en función del oncogen que se haya mutado. Típicamente los tumores BRAF positivos activan con gran intensidad la vía de señalización MAP quinasas. Por el contrario, los RAS positivos activan con mucha menor intensidad la vía de señalización MAP quinasas. Los reordenamientos en RET y otros reordenamientos como en TARC activan de forma, digamos, intermedia la vía MAP quinasa. ¿Por qué es importante la intensidad con la que activan la MAP quinasa? Porque eso va a condicionar el pronóstico de estos pacientes y va a hacer que progresen más o menos. Y también va a tener repercusión en otra de las consecuencias funcionales de estos tres oncogenes, que es la diferenciación. Los BRAF, ya he dicho antes, que típicamente están más desdiferenciados, es decir, expresan menos los principales genes de diferenciación tiroidea, especialmente NIS, que es el transportador de yodo y que es lo que nos permite tratar a estos enfermos con yodo radioactivo. En cambio, en el otro lado, los tumores RAS positivos expresan los genes de diferenciación mucho más y tienen tendencia, por tanto, a captar más yodo y a responder mejor al tratamiento con yodo radioactivo. Y los reordenamientos en RET y en TARC pues presentan un estado intermedio de desdiferenciación y como se puede ver en la diapositiva. Bien, hace unos pocos años ya se caracterizó por completo el genoma del carcinoma papilar de tiroides y se confirmó que efectivamente los tres oncogenes de los que hablé antes, BRAF, RET-PTC y RAS, son los principales oncogenes asociados al carcinoma papilar de tiroides, pero hasta la caracterización había como un 20% de los pacientes que no se sabía cuál era el oncogen responsable, es lo que se llamaba la materia oscura. Gracias a que se completó el genoma del cáncer papilar de tiroides, ya sabemos qué genes, más o menos sabemos los genes que están detrás de ese 20% de materia oscura. Dichos genes son genes, muchos de ellos de baja frecuencia, como veis aquí en la diapositiva. El 80% de las mutaciones caen en estos tres genes que os he dicho antes, BRAF, RAS y RET-PTC, y el resto caen en genes de baja frecuencia que afectan al 1-2% de los pacientes. También hay dentro de esta materia oscura algunos pacientes no tienen mutaciones o fusiones, lo que tienen son alteraciones del número de copia, es decir, amplificaciones y delecciones, que también se piensa que son drivers. De tal manera que actualmente, bueno, pues ya sabemos cuáles son los principales drivers u oncogenes que inician la carcinogénesis del carcinoma papilar y la caracterización del genoma del cáncer de tiroides nos permitió saber que hay nuevas mutaciones en genes ya conocidos. Por ejemplo, nos permitió conocer nuevas fusiones que afectan al oncogen BRAF, que se comportarían como un tumor BRAF. Se descubrieron nuevos genes en el papilar, pero que eran conocidos en otros cánceres, como genes asociados a TERT, como mutaciones asociadas a TERT, CHEK2 y PPMI1D, que son genes de reparación del DNA. Se descubrió un nuevo gen asociado al cáncer, que es mutaciones en el gen de Leifax,
y se vio, como ya he comentado antes, que hay una baja proporción de alteraciones del número de copias que afectan a algunos de estos pacientes. Con lo cual, gracias a la caracterización del genoma humano, ya hemos reducido la materia oscura considerablemente a casi un 3% de nuestros pacientes, del 20% que desconocíamos antes a un 3%. Bueno, en esta diapositiva se resume un poco lo que he contado antes, como en realidad todos los carcinomas papilares se pueden agrupar en dos tipos genéticos, los BRAF-like y los RAS-like. Los BRAF, como he dicho antes, activan muy intensamente la vía de MAP quinasas, están menos diferenciados y hay mayor riesgo de recurrencia. Los RAS-like activan más levemente MAP quinasas y además activan otra vía de señalización, la PI3 quinasa. Se asocia típicamente a la variante folicular del papilar y están más diferenciados, por tanto van a responder mejor al yodo radioactivo y van a tener un mejor pronóstico. Además, se ha visto que los carcinomas papilares de tiroides tienen un perfil de expresión de microRNAs, que son moléculas que se piensa que participan muy activamente en la carcinogénesis tiroideas y que veremos más adelante nos pueden servir también como marcadores tumorales. No voy a entrar en mucho detalle, pero se han descrito hasta 6 clústeres o subtipos basándose en el perfil de expresión de los microRNAs, de tal manera que a los tumores BRAF positivos los podemos subclasificar en grupos en función de los microRNAs que tenga expresados. Y esto es importante porque algunos de estos subgrupos basados en microRNAs se asocian claramente a un peor pronóstico y a una mayor desdiferenciación. También se ha desentrañado el genoma del carcinoma pobremente diferenciado y del anaplásico, y también hemos conseguido reducir bastante la materia oscura en cuanto a los genes asociados a este tipo de cánceres. Se ha visto que tanto el pobremente diferenciado como el anaplásico mantienen más o menos la misma frecuencia de mutaciones en BRAF y en RAS. Con lo cual esto apoya la hipótesis ya conocida de antes de que los carcinomas pobremente diferenciados y anaplásicos derivan de carcinomas bien diferenciados como el papilar o el folicular. Pero además se han descubierto nuevos genes implicados en el pobremente diferenciado y en el anaplásico. Por ejemplo, se ha visto que mutaciones en TERT son muy frecuentes en el pobremente diferenciado, hasta en un 46% de los casos, y en el anaplásico todavía son más frecuentes, mutaciones en TERT hasta el 75%. Los pobremente diferenciados apenas tienen mutaciones en P53 y asocian mutaciones en AFAX. Mutaciones en AFAX son muy poco frecuentes en el carcinoma papilar de tiroides, pero aumentan mucho su frecuencia en el pobremente diferenciado y también en el anaplásico. El anaplásico expresa una alta frecuencia de mutaciones en P53 y en otros genes muy importantes como genes que afectan a la vía de la PI3 quinasa o a la vía SVI-SNF, que se llama, que participa en la remodelación de cromatina, o en genes que participan en metiltransferasa de histonas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante porque esto es totalmente nuevo y suponen nuevas dianas terapéuticas para intentar buscar nuevas estrategias para el tratamiento del pobremente diferenciado y anaplásico, que tienen un pronóstico realmente malo. De tal manera que este es el modelo escalonado, una propuesta de modelo escalonado para el cáncer de tiroides, en el que se pueden clasificar en dos grandes grupos desde el punto de vista genético, los BRAF y los RAS. Los BRAF posteriormente y los RAS van acumulando mutaciones en otros genes que van haciendo progresar el cáncer a variantes más avanzadas. Por ejemplo, mutaciones en TERT se han visto que se asocian claramente a mal pronóstico, siendo un evento tardío, no es un driver inicial, es un evento tardío que se piensa que es clave o esencial para la progresión tumoral del cáncer de tiroides. De tal manera que producen recurrencias que son refractarias al yodo radioactivo.
Además, TERT está, como ya he dicho antes, es muy prevalente en los puramente diferenciados y en el anaplásico. Y luego, después de TERT, se van acumulando otras mutaciones en otros genes como P53 o AFAX o en PI3 quinasa, y que son los que están implicados en la progresión a los estadios más avanzados del cáncer, como el puramente diferenciado y el anaplásico. Bien, vamos a hablar ahora la segunda parte de la charla sobre marcadores moleculares. Y en tres ámbitos principales: en el diagnóstico, muy en concreto en cómo nos pueden ayudar en las citologías indeterminadas; en segundo lugar, en pronóstico, cómo nos pueden ayudar estos marcadores en la estratificación del riesgo de nuestros pacientes; y en tercer lugar, el tratamiento, cómo nos pueden ayudar a hacer estrategias terapéuticas más dirigidas y eficaces. En cuanto al diagnóstico, las citologías indeterminadas suponen un problema en el manejo de estos pacientes, porque no podemos saber mediante punción si el nódulo es benigno o maligno, y la mayoría de estos pacientes se ven abocados a una tiroidectomía diagnóstica. La mayoría de las citologías indeterminadas son benignas y por tanto estamos sometiendo a una tiroidectomía diagnóstica a muchos pacientes con nódulos benignos. Los marcadores tumorales, ya desde hace tiempo, pues se ha hecho varios grupos de investigación, han hecho un gran esfuerzo por intentar validar una serie de test genéticos que nos ayuden a saber cuáles de estos nódulos con citología indeterminada son candidatos a cirugía y cuáles no. Entonces, fundamentalmente son dos, y que tienen sensibilidades y especificidades diferentes. El primero de ellos es el panel mutacional, también llamado Tirosec. Tiene un alto valor positivo predictivo, lo cual, cuando sale mutado algún gen en este panel que se analiza, entonces se considera que el riesgo de malignidad en estos nódulos indeterminados, el riesgo de malignidad aumenta muchísimo, con lo cual habría que someter a estos pacientes a una tiroidectomía. Son los que se llama test del rule-in, porque indican una tiroidectomía. El clasificador génico de AFIRMA es otro test genético que se basa en la expresión de decenas de genes y buscan un perfil de expresión que se asocia a benignidad, de tal manera que cuando sale positivo indica que el nódulo es benigno, tiene un alto valor predictivo negativo y por tanto descartaríamos la cirugía en estos pacientes. Uno y otro se complementan, aunque luego diré matices. El primero, el Tirosec, el panel mutacional, tiene un coste más económico y tiene una mayor rentabilidad, sobre todo en los FLUS-AUS, es decir, en los Bethesda-3. El clasificador génico de AFIRMA, en cambio, es algo más caro, la extracción es más difícil porque necesitas sacar RNA de la citología, que se degrada con mayor facilidad, con lo cual el procesamiento es más complicado, por tanto es mucho más caro que el Tirosec y tiene mayor rentabilidad sobre todo en los Bethesda-4, es decir, aquellas neoplasias foliculares, y como he dicho antes, es poco económico. Luego hay otro tercer tipo de marcadores, que son los microRNAs, que todavía no están validados clínicamente, que están en estudio y que tienen un gran potencial. Lo bueno de estas moléculas es que son muy estables en líquidos biológicos, no corren el riesgo de degradación, y que además se pueden detectar en el suero de los pacientes. No es necesario hacer una extracción o medirlos en la citología. Podríamos intentar buscarlo también en su expresión en el suero. Luego, tener en cuenta que las citologías indeterminadas, sobre todo los Bethesda-3, el FLUS-AUS, tienen un problema de una gran variabilidad individual de hasta un 70% entre los distintos patólogos, con lo cual la necesidad de un test genético pues, está incrementada por este factor. En cuanto al panel mutacional, en realidad esto ha ido evolucionando a lo largo de los años.
Os he dicho antes que tiene un alto valor predictivo positivo y que sería un test del rule-in que indicaría una tiroidectomía, pero el hecho cierto es que ha habido varias versiones a lo largo de los últimos años a medida que se han ido conociendo los genes implicados en el cáncer de tiroides, de tal manera que en el 2004 era un solo gen, BRAF, en el 2007 ya se había ampliado el panel a 7 genes, en el 2013 ya a 15 genes, que es la versión Tirosec 1, y actualmente ya estamos en la versión 2, creo que vamos a entrar en la 3, pero en la versión 2 ya se analiza un panel de 56 genes. De tal manera que el valor predictivo negativo de este test ha ido incrementando, y en la última versión ya es también bastante alta, es decir, que tendría las dos cosas, un valor predictivo positivo elevado junto con un valor predictivo negativo elevado, con lo cual también nos serviría para hacer un rule out, es decir, una actitud conservadora en estos pacientes. Bien, ya he comentado la utilidad diagnóstica de los microRNAs, no solo en las citologías indeterminadas, sino también pueden valer como marcadores séricos. Los microRNAs circulantes están ahora siendo muy estudiados en muchísimos tipos de cáncer y de patología porque pueden ser unos buenos marcadores séricos, y además se ha visto que pueden tener valor pronóstico. Bien, ¿qué es lo que puede aportar la biología molecular en el pronóstico? Bueno, en el pronóstico la aplicación es fundamentalmente en la estratificación del riesgo de nuestros pacientes una vez que ya los hayamos operado. Bueno, incluso antes de operarlos en realidad, porque en la citología, dependiendo del test genético que hagamos, ya podemos tener un perfil mutacional de los genes implicados. Aquí voy a contar cómo hemos llegado a desentrañar estos marcadores pronósticos, porque nosotros desde España hemos participado un poquito en proporcionar alguna evidencia sobre estos marcadores pronósticos. Bueno, nuestro grupo, el grupo de Pilar Santisteban, con el que yo colaboro, ya demostramos hace unos años que BRAF se asociaba a un mayor riesgo de recurrencias y que esas recurrencias eran refractarias al yodo radioactivo. Posteriormente participamos en un grupo muy amplio para el estudio de BRAF, un grupo internacional en el que participaron 13 centros de 7 países diferentes y unos 1.800 pacientes. Y el primer estudio que se hizo fue ver la asociación de BRAF con mortalidad. Y se vio que BRAF se asociaba a una mayor mortalidad en los carcinomas papilares de tiroides. Sin embargo, cuando se hizo el análisis multivariante no se vio que fuera un factor independiente. Se tenía que asociar a otras variables clínico-patológicas agresivas. En cambio, el segundo estudio que se hizo fue para ver el riesgo de recurrencias, y en este caso el estudio sí evidenció que los cánceres BRAF positivos se asociaban a un mayor riesgo de recurrencia de forma independiente en el estudio multivariante, es decir, que era un factor pronóstico independiente de recurrencia. Y si lo asociábamos a pacientes de mayor edad, había un sinergismo muy fuerte, es decir, aquellos pacientes mayores de 60 años con un cáncer papilar de tiroides BRAF positivo, tenían un riesgo de recurrencia muchísimo mayor. Y nosotros desde la Sociedad Española de Endocrinología, donde participaron varios hospitales, 11 centros en concreto, repartidos por toda la geografía nacional, en el que hubo un total de 873 pacientes, también se realizó un estudio multicéntrico para ver el valor pronóstico de BRAF. Y ahí se confirmó que efectivamente los tumores BRAF positivos en nuestro entorno se asociaban a un mayor riesgo de recurrencia, como se había demostrado previamente. En este estudio además quisimos ver si podía ayudar a la estratificación dinámica del riesgo,
que es una estratificación que se hace para ver la respuesta, cómo ha sido la respuesta al tratamiento de estos pacientes después de haber sido sometidos a tiroidectomía y a yodo radioactivo. Y se vio que los tumores BRAF positivos se asociaban mucho más a una respuesta no excelente en estos pacientes. En concreto, se asociaban a una respuesta bioquímica incompleta e indeterminada, no así tanto a respuesta estructural. Con lo cual, en resumen, el significado pronóstico de BRAF, en resumen, es que es un factor independiente de mal pronóstico para recurrencia, pero no para mortalidad. El incremento de riesgo absoluto no es muy alto, porque el incremento de riesgos es hasta un 25% más o menos de media, nos incrementa el riesgo comparado con los BRAF negativos, que es un 13%. Un 25% de riesgo de recurrencia global no es mucho, porque implica que 75% de los pacientes BRAF positivos no van a tener recurrencia, ¿vale? Es decir, que en términos absolutos no es un marcador pronóstico muy potente, especialmente en aquellos cánceres de bajo riesgo. Sin embargo, cuando lo asociamos a una variable como la edad, es decir, a aquellos pacientes mayores de 60 años o a otras variables agresivas como la extensión extratiroidea o la presencia de ganglios linfáticos, hay un sinergismo muy fuerte y el riesgo de recurrencia aumenta mucho. Y no solo el riesgo de recurrencia, en los pacientes mayores de 60 años que son BRAF positivos, se demostró en otro estudio en el que también participamos que hay un incremento del riesgo de mortalidad muy importante frente a los BRAF negativos, donde el riesgo de mortalidad sigue siendo muy bajo. Es decir, que en los pacientes ancianos el saber si son BRAF positivos o no puede marcar la diferencia, no solo en cuanto a riesgo de recurrencia, sino en cuanto a riesgo de mortalidad. Y por último, los BRAF también puede aportar en saber cómo manejamos a los cánceres intratiroideos entre 1 y 4 centímetros, que actualmente hay mucho debate si hay que aplicar una tiroidectomía total o una hemitiroidectomía. Entonces, aquí también hay otro estudio en el que participamos, en el que hay, a medida que es mayor el tamaño, en los tumores BRAF positivos, el riesgo de recurrencia es cada vez mayor. De tal manera que no es lo mismo un tumor entre 1 y 2 centímetros que entre 2 y 3 centímetros y entre 3 y 4 centímetros. El riesgo de recurrencia es mayor a medida que se incrementa el tamaño. De tal manera que actualmente, donde las guías recomiendan que en los tumores entre 1 y 4 centímetros se puede aplicar una hemitiroidectomía total, quizás habría que matizarlo sabiendo BRAF, porque los tumores BRAF de 3 centímetros, por ejemplo, tienen un mayor riesgo de recurrencia que los que tienen 1,5 centímetros o 2 centímetros. ¿Vale? Luego, pocas dudas hay respecto al significado pronóstico de TERT. Mutaciones en TERT implican un mal pronóstico en los pacientes. TERT es prevalente no solo en el carcinoma papiliar de tiroides, sino también en el folicular, en el carcinoma folicular, y mucho más prevalente en el pobremente diferenciado y en el anaplásico. Sobre todo la asociación de TERT con BRAF, esa asociación tiene un alto riesgo de recurrencia y también de mortalidad. Es una asociación muy potente en cuanto a pronóstico. De tal manera que en las últimas guías americanas para el manejo del cáncer de tiroides, en la estratificación de riesgo de recurrencia que hacemos a nuestros pacientes en alto, intermedio y bajo riesgo, pues ya se han incluido BRAF y TERT para intentar estratificar mejor ese riesgo, de tal manera que aquellos BRAF y TERT positivos, independientemente de cómo sea el tumor, van a suponer un alto riesgo y tenemos que tener un manejo más agresivo con estos pacientes. Y volviendo a lo de antes, aquellos cánceres intratiroideos donde no hay extensión ni ganglios linfáticos, ojo, el tamaño importa si son BRAF positivos, porque los de mayor tamaño, si son BRAF positivos, van a tener un riesgo más elevado de recurrencia. En cambio, los tumores muy pequeños, los microcarcinomas, aunque sean BRAF positivos, el incremento en términos absolutos del riesgo de recurrencia y mortalidad es tan bajo que no nos va a condicionar un manejo más agresivo. La actitud va a ser igual. Con lo cual, como veis, BRAF es un marcador pronóstico que hay que saber interpretarlo adecuadamente en el contexto clínico patológico y de edad de nuestros pacientes.
De tal manera que, ¿cuál será el impacto real de los test genéticos en el futuro? Pues aunque todavía no hay evidencia, se puede proponer, basado en un artículo de Nikiforov, en el que podemos tener el siguiente escenario. Ante un nódulo tiroideo al que realizamos una punción, hacemos un estudio genético y si es negativo para cualquier mutación, bueno, pues en este caso habría que hacer más estudios prospectivos de validación. Pero si ese nódulo es RAS, genéticamente se encuadra dentro del grupo de los que son RAS, típicamente va a tener un bajo riesgo, muchos de ellos van a ser NIFTP, y en estos casos podríamos conformarnos con una lobectomía o una hemitiroidectomía. Sin embargo, aquellos nódulos que al hacer la punción entran dentro del grupo de los DB-RAF, aquí el riesgo de recurrencia es mayor, puede ser un riesgo intermedio, incluso alto, y convendría hacer una tiroidectomía total a estos pacientes. Aquellos que tienen asociados varias mutaciones, por ejemplo BRAF y TERT, supondrían cánceres de alto riesgo, y aquí, además de una tiroidectomía total, habría que hacer una linfadenectomía electiva o profiláctica. Esto, como digo, es un escenario de futuro que se tiene todavía que validar, pero es probable que algo así ocurra con los nódulos tiroideos que estamos pinchando. La caracterización genética va a formar parte de los algoritmos diagnósticos. Por último, el tratamiento. La biología molecular nos puede ayudar a establecer estrategias un poco más dirigidas. De hecho, ya nos ha ayudado en ese sentido. Actualmente, para aquellos cánceres avanzados con diseminación y que son refractarios, hay dos estrategias. Una ya muy establecida, que es la utilización de inhibidores multiquinasa, y la segunda estrategia, que todavía digamos que está en estudio porque hay solo 2 estudios pilotos, es la estrategia de la rediferenciación. Los inhibidores multiquinasas, el efecto antitumoral principal es antiangiogénico, aunque puede, y seguro que tiene otros efectos antitumorales todavía no bien conocidos, y como su propio nombre indica, inhiben varios, digamos, receptores tirosinquinasa en la célula tumoral. Los dos hay múltiples estudios, pero los dos que ya están aprobados por la FDA y la EMA son el sorafenib y el lenvatinib. Y ya se están utilizando en los pacientes con cáncer avanzado. Este esquema un poco para representar cómo los principales inhibidores multiquinasas inhiben distintos receptores tirosinquinasa de la célula tumoral con distinta intensidad, entre ellos el VGFR, el PDGFR o RET, y también mediadores de la vía MAP quinasa y mediadores de la vía de la PI3 quinasa. También han surgido inhibidores. La segunda estrategia en la que la biología molecular está aportando algo de luz es la estrategia de la rediferenciación. El riesgo de recurrencias es en el carcinoma papilar de tiroides está en torno a entre el 20 y 30% según las series. Muchas de esas recurrencias van a ser sensibles al tratamiento con yodo radiactivo y por tanto van a tener un buen pronóstico. Y esto es así porque van a expresar NIS, el transportador de yodo, y lo van a expresar en la membrana. Sin embargo, aquellos que desarrollan recurrencias refractarias que no responden al tratamiento con yodo radioactivo tienen un mal pronóstico. Y esto es así porque dejan de expresar NIS, o el poco NIS que expresan, o incluso pueden expresar mucho NIS, pero no en la membrana. Con lo cual no va a entrar el yodo radioactivo y no van a poder ser tratados. Esto se caracterizó muy bien cuando se estudió el genoma del cáncer y se vio que esto se correlacionaba con distintos genes de diferenciación que participan en el metabolismo del yodo, como no solo NIS, sino otros genes que participan en el metabolismo del yodo y que son importantes también para retener ese yodo en el interior de la célula tumoral.
Entonces, cualquier estrategia de rediferenciación lo que pretende es no solo aumentar NIS, sino también en general los genes que participan en el metabolismo del yodo. Y de hecho, bueno, estas estrategias están basadas en una cosa. Ya he comentado antes cómo los carcinomas, el cáncer de tiroides en general es un cáncer conducido por una hiperactivación de la vía MAP quinasa. Entonces, cuanto más intensa es esa activación aberrante de la vía MAP quinasa, más desdiferenciado va a estar el tumor y menos genes de diferenciación va a expresar. Bien, si conseguimos actuar bloqueando esa vía MAP quinasa, vamos a tener un efecto rediferenciador. Y esto ya se ha conseguido utilizando dos inhibidores. Uno, el selumetinib, que es un inhibidor específico de MEK, que es uno de los mediadores de la vía MAP quinasa, y el otro es el dabrafenib, que es un inhibidor específico de BRAF. Y ya hay dos estudios piloto que demuestran que al utilizar estos fármacos, pacientes con un carcinoma desdiferenciado, refractario al yodo radioactivo, conseguimos rediferenciarlos y que vuelvan a captar yodo radioactivo, como se puede ver en la imagen. Este paciente, después de haber sido tratado con selumetinib, metástasis que tenía y que se visualizaban mediante otras técnicas de imagen, vuelven a captar yodo, como se ve en la imagen. Entonces ya hay un ensayo clínico que se publicó en New England, en el que sobre 20 pacientes, en el que utilizaron el selumetinib, vieron que en más de la mitad, en 14 de ellos, se conseguía reinducir la captación de yodo, y no solo eso, sino que se conseguía una respuesta terapéutica al yodo radioactivo. Curiosamente, respondieron más o mucho mejor aquellos tumores que eran RAS frente a los que eran BRAF. Esto tiene su lógica porque, como he comentado antes, BRAF activa con muchísima más intensidad la vía MAP quinasa que los RAS. Esto puede estar indicando que el selumetinib no inhibe suficientemente esa activación de la MAP quinasa tan intensa. Sin embargo, en los RAS, como no activan tanto esa vía de señalización, el selumetinib es más eficaz. ¿De acuerdo? Dabrafenib es otro inhibidor que también en un estudio posterior se vio que era capaz también de reinducir la captación de yodo y de conseguir una respuesta terapéutica en pacientes, en este caso tenían que ser pacientes BRAF positivos, porque es un inhibidor específico de la mutación en BRAF. Por último, comentar que la vía de MAP quinasas no es la única que está participando en la desdiferenciación o pérdida de función tiroidea. Hay otras vías implicadas, por ejemplo, la vía de señalización TGF-beta. Esto nuestro grupo ya lo demostró. Algunos cánceres tienen una gran secreción de TGF-beta y eso es un potente represor de NIS. Con lo cual, aunque inhibamos la vía MAP quinasa, si tenemos esta vía muy activa, nos va a estar reprimiendo NIS y los pacientes no van a responder. Lo mismo se ha visto con otras vías de señalización. Incluso moléculas que regulan el tráfico de NIS a la membrana, ya lo comenté antes, no basta con que NIS se exprese, se tiene que expresar en la membrana. Aquí hay mucha investigación, grupos muy activos intentando demostrar cuáles son las moléculas que, digamos, participan en el tráfico de NIS del citoplasma a la membrana, porque es importante que esté expresado en la membrana. No basta con que reexpresemos otra vez NIS, tenemos que asegurarnos que vaya a la membrana, y aquí hay mucha investigación en marcha, ¿vale? Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y buenos días.